Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean especialmente bienvenidos. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro plan multimodal de educación año 2024. Hoy estaremos iniciando nuestra charla que tiene que ver con la investigación de enfermedad laboral dentro de nuestra comunidad de conocimiento de investigación de la enfermedad laboral y que trata en nuestra sesión número 12 de la intoxicación por mercurio. Esto como una enfermedad laboral. Estaré presentando esta temática de nuestra ruta del conocimiento, que es nuestra sesión número 12. Como les decía, vamos a hablar de intoxicación por mercurio como enfermedad laboral. Muy bien. Las enfermedades, dice Hipócrates, no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. ¿Qué nos quiso decir Hipócrates? Bueno, claro, tenemos que hablar primero siempre de quién es el autor, como pasa en las sesiones, y es que Hipócrates de Cos, que estuvo hasta del año 460 a.C. hasta el 370 a.C., era un médico griego que vivió durante la época del periodo griego clásico. Es considerado el padre de la medicina. Por eso esta frase tiene una gran importancia. Primero, por ser él uno de los considerados como padres de la medicina, pero no solamente por eso, sino porque adicionalmente a eso, habla de lo que pasa con el mercurio. Y es que está desde lo laboral contaminando absolutamente todas las fuentes humanas para nuestro contacto. Eso quiere decir que tiene que ver con agua, aire y tierra. Está siendo utilizado de manera extensiva en muchos procesos laborales formales e informales y esto está contaminando y generando una serie de lesiones. Ustedes saben que existen los comentarios de que el mercurio no solamente genera enfermedades a nivel laboral, sino que también lo hace a nivel común al contaminar el pescado y las aguas en la que viven los mismos. Pues la verdad es que es cierto, no se trata de nuestra conversación de hoy, pero eso es algo que está, digamos, descrito de manera amplia en la literatura. Como les decía, aunque no es de lo que vamos a hablar, tenemos que decirlo porque sí tiene que ver con el proceso laboral como tal, porque es desde allí desde donde nace el germen de esta intoxicación. Muy bien, pero ¿qué vamos a hablar hoy? En general, vamos a hablar de las generalidades de la intoxicación con mercurio, qué es, cómo se llama, qué la causa, obviamente el mercurio, pero qué la causa en general, cómo se produce la intoxicación, cuál es el cuadro clínico y el tratamiento que se le da al mismo. Entonces, como les decía, dentro de los objetivos específicos estarán las generalidades. Vamos a hablar sobre la intoxicación de mercurio, que tiene diversos nombres muy, digamos que llamativos, como la epidemiología de la intoxicación. Recuerden
que les he dicho que hemos hablado y trabajamos sobre la enfermedad laboral y su historia de la enfermedad laboral. Esta obviamente tiene una historia natural de la enfermedad sobre la cual vamos a hablar. Hay una intoxicación y tiene que hacerse entonces también un diagnóstico, cómo se hace, cuáles son los TLVs y los BEIs. Finalmente vamos a hablar del tratamiento, no solamente en las fases de prevención primaria, secundaria y terciaria, sino que también vamos a hablar de la parte de tratamiento médico como tal. En la parte inicial siempre hablamos como de la generalidad y en esta generalidad es donde se encuentra el mercurio. Eso nos dice un poco la ubicuidad o no del mismo contaminante. En este caso, el mercurio se encuentra en diversas minerales, en yacimientos, es decir, minas en las cuales puede estar en una gran variedad de estados físicos. Esto digamos que es común a los elementos químicos, y es que se pueden presentar en estados físicos como sólido, líquido y gaseoso, y mucho más cuando estamos hablando de algo como el mercurio. Muy bien. Esas formas que presenta y la química que tenga cada una de ellas, dependiendo si es una sal o cómo se presenta, si estamos hablando del mineral como tal, es y presenta una toxicidad diferente. También tienen diferentes aplicaciones en la industria, la agricultura y la medicina. Pero vamos a ver que hay muchas más áreas en las cuales hablamos del mercurio como tal. Es muy conocido, aquí he dejado digamos, las fuentes en las cuales podemos encontrarlo. Están en la imagen que ustedes están viendo a mano derecha. Por ejemplo, el tema de los volcanes, la minería de oro. Y aquí me devuelvo un poco retomándolo desde la imagen, al escrito, y es que el uso indiscriminado del mercurio, que se utiliza como amalgamación, es el producto químico de esa mezcla entre el oro y el mercurio, eh, y que se hace de una manera artesanal, que hay muchas zonas en nuestro país donde se utiliza. Esto constituye no solamente para el trabajador, sino para todos los seres humanos que están alrededor, digamos, una contaminación del ecosistema aéreo, terrestre y acuático, producto de una labor humana, de trabajo, formal o informal, en este caso informal, como les he dicho, que es muy extendida y que genera esta contaminación y que obviamente está extendida a este nivel. Hemos hablado entonces de que entra en diferentes ecosistemas, en los sitios contaminados, en la bueno, lixiviación de minerales a través del proceso que hacen algunas industrias también formales del mismo mercurio. Y allí se contaminan los cuerpos de agua, el terreno, el aire y también los animales que viven dentro de estos terrenos. Obviamente ellos, incluido el hombre. Importante entender lo siguiente, y es que la colocación de este mineral en los diferentes ecosistemas en los que vivimos como seres humanos genera diferentes formas. Entonces hablamos del mercurio sólido, del mercurio no sólido, sino metal como tal, que es el que conocemos, que es como líquido, que es muy interesante por su forma y su presentación, pero también hablamos de las sales y también hablamos del mercurio dentro de los seres y eso hace que haya un cambio y que se constituya una nueva forma de mercurio de la cual vamos a hablar. Entonces, recuerden que habíamos hablado previamente de lo que entendemos como la forma en que se genera una enfermedad. Y para la generación de la enfermedad, siendo esta una enfermedad unicausal y derivada del mercurio, lo que vamos a entender es que estamos trabajando un triángulo epidemiológico, que es una forma de los determinantes de salud que nos permite explicar el cómo se produce la enfermedad, pero no solamente el cómo se produce, sino dentro de la historia natural de la enfermedad, como este triángulo epidemiológico nos lleva a hacer un entendimiento de los principales elementos involucrados en la generación de esta enfermedad laboral. De allí su importancia, pero también su explicación. Entonces, tenemos los agentes mercuriales como tal, que son los elementos orgánicos e inorgánicos, que es, digamos, la forma en que entendemos la presentación de
eh, mercurio como tal. Entonces hablamos del mercurio elemental, que es el líquido como lo conocemos, el mercurio orgánico y el mercurio inorgánico, es que se refieren a la presentación o a la forma en que podemos entender que se presenta este mercurio en la naturaleza, en las diferentes formas. Por otro lado, adicionalmente a esto, estamos revisando lo que tiene que ver con la persona, quiénes son los posibles trabajadores, en este caso, porque estamos hablando de una enfermedad laboral que pueden sufrir la enfermedad por mercurio. Entonces tenemos aquí a los odontólogos, a los agricultores, a los mineros, a los químicos, a los farmacéuticos y a los agricultores. Como les dije, vamos a explorar un poco más cada uno de estos elementos y obviamente también el medio ambiente en el cual se va a encontrar esta contaminación, que son las minas de oro, agua, fabricantes de electrodos para pilas y baterías, termómetros, lámparas fluorescentes. Este grupo de elementos, al conjugarse, van a generar una enfermedad que es el hidrargirismo, también conocida como mercurialismo, también conocida en nuestro argot médico como el la intoxicación común por mercurio o el saturnismo, que es una enfermedad que se produce por la intoxicación por mercurio u otros compuestos, pero en general estamos hablando por mercurio y puede manifestarse de múltiples formas, es decir, puede tener cuadros agudos o cuadros crónicos, dependiendo del estado de oxidación del metal, que también es como manejamos la forma química, puede afectar diferentes tejidos. Usualmente lo hace sobre el sistema nervioso central, el sistema renal, que es obviamente en este caso riñones específicamente, y el tejido pulmonar. Muy bien. Claro, en ese orden de ideas, como les decía, la historia natural de la enfermedad. Recuerden que tenemos en nuestra historia general de la enfermedad la prevención primaria y para la prevención primaria siempre debemos entender estos elementos del triángulo epidemiológico o de la explicación fisiopatológica de cómo se produce. Allí están los tres elementos en el periodo prepatogénico, es decir, antes de que la persona enferme y se genere la enfermedad. Posteriormente, y allí vamos a hacer la prevención primaria, recuerden que hablamos de promoción de la salud y de protección específica. Y luego en el periodo patogénico hay una línea horizonte clínico donde vamos a hablar primero de esos cambios tisulares fisiológicos y luego cómo al pasar el horizonte clínico empiezan a aparecer una serie de signos y síntomas que nos van a permitir diagnosticar la enfermedad y luego que aparezcan las secuelas, que se genere esos otros elementos donde vamos a trabajar una prevención secundaria y una prevención terciaria. Este va a ser como nuestro mapa de ruta sobre el cual vamos a estudiar la intoxicación por mercurio o hidrargiria, mercurismo, hidrargirismo o como les dije, saturnismo o mejor técnicamente una intoxicación por mercurio. Muy bien. Pero como les decía, el primer punto es analizar el agente generador de la patología y en este caso tenemos el mercurio como tal. El mercurio genera diferentes estados. Entonces podemos tener el mercurio metálico o elemental, que es una forma fluida líquida, que es la que conocemos en los termómetros, que digamos es lo más cercano a lo que hacemos nosotros el mercurio inorgánico o las sales de mercurio y los organomercuriales. Y los organomercuriales, digamos que ofrecen una explicación un poco diferente de la intoxicación, pero que para nosotros es clave tenerla en cuenta. Muy bien, pero hablemos de cada una de estas formas. ¿Por qué? Porque es nuestro agente, nuestro factor ocupacional como tal. Entonces tendremos el mercurio metálico elemental, que es el utilizado en la extracción del oro, que es como ustedes lo ven a mano izquierda, esa forma líquida muy llamativa, muy interesante para nosotros. No sé si ustedes cuando eran jóvenes también jugaban un poco cuando se rompían los termómetros, cosa bastante peligrosa porque estamos digamos, trabajando con una sustancia bastante tóxica, que pues no es cancerígena, pero es bastante tóxica. Entonces se utiliza en la extracción del oro y la plata porque es para amalgamar el mineral que se ha, digamos, trabajado en la minería. Pero recuerden que también, y dependiendo obviamente de esto de la generación, nosotros tuvimos odontólogos y auxiliares de odontología
y trabajaban con la amalgama de mercurio. Y esa amalgama, por eso conocen la palabra amalgama, se utilizaba para taponar. Una vez se trabajaba con la fresa una pieza dental determinada, se retiraba esa parte que tenía, o que estaba comprometida con la caries, y lo rellenaban con una amalgama que contenía mercurio. Mm, Bastante peligroso también para aquellos trabajadores. Hay una gran variedad de elementos de medición de temperatura porque todos los manómetros utilizan el mercurio como parte en su proceso de producción para poder hacer la medición como tal por sus mismas cualidades, eh, frente a la temperatura. Por eso se utiliza dentro de este proceso. Miren qué interesante. Obviamente esos manómetros se pueden utilizar en la industria en general o en la medicina. Entonces, de allí utilizamos el mercurio metálico. En estos procesos vamos a tener la generación de la intoxicación por mercurio. Les pido un poco de disculpas, pues mi voz está un poquito afectada. Tengo un proceso gripal allí ya resolviéndose, pero que ha hecho que tenga este tono de voz que no es el usual, pero que pues en este momento digamos que está apareciendo, y que ustedes lo escuchan, por eso me escuchan un poquito raro. Bueno, muy bien. El segundo elemento es el mercurio inorgánico o las sales de mercurio, como lo ven a la izquierda. Se han utilizado como antiséptico en quemaduras y alguna vez fueron utilizados como diuréticos. Digamos que eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia del ser humano, que a veces utilizamos algunas sustancias y luego se dejan de utilizar cuando se le descubren una serie de propiedades, en este caso tóxicas, que no permiten su uso extendido en otro tipo de labores y que obviamente muestran una contaminación en ellas. Muy bien, están los organomercuriales, que es la tercera forma en que podemos encontrar el mercurio. Se utiliza como fungicida, se utiliza como antiséptico y es muy importante desde el punto de vista tóxico, y es el metilmercurio o organomercuriales. ¿Qué significa? Cuando el metilmercurio se acumula en las aguas, en las especies que viven en las aguas, estas las han ingerido por contaminación ambiental. Y dentro de la planta o dentro del pez o dentro del animal se acumula ese mercurio. Y obviamente cuando usted va a ver al animal, el animal en sus diferentes elementos dentro de su sistema, así como pasa con los peces, van a estar contaminados con mercurio. A ese mercurio es el que se le llama organomercuriales. Más o menos por allá en los años 50, para quienes hayan leído, estaba una planta química muy cercana a Minamata. Minamata es en Japón, como suena por su nombre. Se descargó una gran cantidad de residuos mercuriales al mar, lo que contaminó el plancton y el pescado que fue consumido, obviamente, después por los habitantes locales, y originó dentro de la historia una de esas intoxicaciones masivas, que generan unas características catastróficas. Hubo 121 afectados y 46 muertos por la toxicidad. Obviamente que habían niños y estos niños tuvieron afecciones severas del sistema nervioso central. Entonces hay que tener clarísimo que esta contaminación por mercurio históricamente ha tenido, digamos, elementos que son claves para poderlo mencionar. Dentro de digamos, elementos históricos de los cuales podemos entrar a revisar sobre el proceso, también tenemos el tan conocido primer emperador chino. Digo conocido porque allí es de donde sacaron, por ejemplo, estas estatuillas, que son de tamaño natural, que guardaban la tumba del emperador chino. Allí se dice que hay una pirámide que tiene una gran cantidad de mercurio. Esto porque al ser líquido el mercurio, como les había mostrado, se vuelve un elemento supremamente atractivo. No solamente era atractivo para nosotros cuando estábamos niños, ver como un termómetro roto liberaba el mercurio, y era interesante ver este metal en esa forma, y esto también seguramente llamó la atención de los químicos de la época, que le adjudicaban poderes
que permitían la prolongación de la vida, entre comillas. Entonces, obviamente, este emperador fue uno de los primeros intoxicados y seguramente quienes trabajaron con él también, pero se dice que en su tumba está llena de mercurio. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Muy bien. En la industria, ¿en dónde se tiene el contacto entonces con el mercurio? Porque como médicos y como personal de salud tenemos que tener claro cuáles son los procesos donde podemos encontrarlo. Entonces, primero que todo, la minería del oro, que es lo que hemos visto y que estamos hablando y que es lo que más se habla. No es la única forma de contaminación. Se utiliza para la amalgamación. Entonces, cuando yo mezclo el oro con el mercurio, se forma una amalgama que es la que posteriormente se calienta para separar el oro del mercurio, y este es el uso más común del mercurio a nivel de la minería, especialmente en la minería de oro artesanal, que en nuestros casos, en nuestro país, está ligada, digamos, a esa informalidad que también puede ser un poquito delictiva en esa medida, ¿no es cierto? Y que obviamente genera a estos niveles una gran contaminación porque pues obviamente esa forma artesanal también implica que no se mantienen una serie de requisitos de seguridad y salud en el trabajo, entre estos la no contaminación del trabajador y quienes están alrededor de él. Pero saltemos a otra industria que no es, digamos, per se de una manera artesanal, sino que es de manera industrial y es la industria química, la producción del cloro y la soda cáustica mediante un proceso de cloroalcalí. El mercurio se utiliza en las células electrolíticas, es decir, recuerden la electrólisis significa electricidad y cómo puede la electricidad generar una lisis de una serie de productos. Obviamente, estos procesos gradualmente se están reemplazando por otras tecnologías diferentes que utilizan elementos menos contaminantes que el mercurio, pero todavía hay países en los cuales se utiliza para el cloro y la soda cáustica. El mercurio también se utiliza en fabricación de compuestos químicos como el acetato de mercurio y otros productos químicos que se utilizan como fungicidas y como desinfectantes y en algunos procesos de síntesis orgánica. Obviamente siguen existiendo algunas fábricas que lo mantienen, aunque la idea en el mundo es ir dejando este tipo de elementos tan contaminantes. Se utiliza en la fabricación de pilas y de baterías. Esto es porque son especialmente útiles en las baterías de tipo botón, como las que se utilizan en los relojes, en los audífonos, en las cámaras y en otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, obviamente el uso de mercurio allí ha sido limitado en las últimas décadas y hay una creciente preocupación ambiental por la forma en que estamos disponiendo de estos residuos, pero en esas pilitas pequeñas hay mercurio. Importante. Otra industria que es también, y de hecho he tenido tres casos de intoxicación por mercurio que me ha tocado trabajar en la parte de calificación e identificación del proceso, y es en la producción de lámparas y luces fluorescentes. Ustedes saben que en nuestro país tenemos la presencia de algunas de estas fábricas que utilizan y que generan estas lámparas, y estas lámparas fluorescentes, incluidos los bombillos de bajo consumo, utilizan el vapor de mercurio. A mano izquierda les he dejado una imagen de cómo es el proceso electroquímico y cómo el gas de estos tubos está lleno de mercurio. Por eso, cuando se desechan este tipo de tubos, no se deben romper. Pues si se rompen accidentalmente, pues digamos que hay que desecharlos, pero adicionalmente es mejor desecharlos completos porque recuerden que contienen el vapor y el vapor es inhalable y va a generar los mismos efectos de, digamos, tóxicos, aunque un poco distintos, ya lo vamos a ver cómo lo generan, del mercurio como lo conocemos y como siempre hemos hablado de él. La industria farmacéutica también, algunos medicamentos y algunas vacunas lo contenían. ¿En dónde? En los conservantes. Por ejemplo, el timerosal es un compuesto que contiene mercurio. Eh, Se ha disminuido significativamente la producción de estos productos farmacéuticos debido obviamente a que igual generan toxicidad.
Aunque podríamos, digamos que en el futuro, como siempre en medicina, vamos de un se utiliza para todo a un no se utiliza para nada y después encontramos específicamente el cómo lo utilizamos. En la historia de la medicina, el mercurio, digamos que fue importante en la cura, por ejemplo, de enfermedades como la sífilis y otras enfermedades de tipo, digamos que contagioso y que se llamaban venéreas pero que se siguen llamando venerias. Lo que no se sigue es utilizando este tipo de curas mercuriales, porque obviamente el riesgo es mucho mayor y obviamente para eso se crearon los antibióticos que ya no contienen el mercurio y que son obviamente más funcionales para el tratamiento de este tipo de patologías. Muy bien. Hay otra cosa interesante en la electrónica. El mercurio se utiliza en dispositivos electrónicos. Hay interruptores de mercurio. Hay relés que son los que permiten, por ejemplo, en la luz, graduar el que suba o baje. Los sensores de temperatura utilizan el mercurio en su parte interior. ¿Por qué? No solamente es por la propiedad eléctrica del mercurio, sino también por su reacción con la temperatura y obviamente esto nos permite hacer mediciones en este tipo de equipos. Muy bien. Mm, Está en la minería de otros metales también. Entonces, no solamente en la minería de oro, como les decía, sino también en la de plata y otras extracciones de metales preciosos. Obviamente, siempre en la formación de amalgamas, lo que puede hace que se separe del calor. Otro punto bien interesante, dejé la imagen acá y la van a ver un poco más adelante, es la utilización del mercurio en la estética de algunos productos de estética, ya vamos a ver cuáles. Como les decía, también en los termómetros y en los mamómetros. En los manómetros se utiliza por sus características de distensibilidad y cómo reacciona a la temperatura, pero obviamente sigue teniendo estas preocupaciones ambientales. Se utilizan en la industria textil, aunque no lo creamos, en algunos procesos el mercurio se utiliza en algunos productos químicos para curtir, para teñir algunos textiles y obviamente son procesos muy, digamos que contaminantes, pero siguen persistiendo en este tipo de procesos especializados. En la industria cosmética, históricamente, no, hoy en día, digamos que la teoría es que no se debe utilizar en ellos, pero sí fue utilizado ampliamente. Entonces, la cachetina, que era lo que decían las señoras para que se les pusiera la carita rojita, este se utilizó. Son productos también blanqueadores de la piel. El uso del mercurio, obviamente, está prohibido o restringido en muchos países, pero ojo, hay algunos países que todavía producen cosméticos que lo tienen, entonces tengan mucho cuidado, uno a leer los componentes, pero no solamente eso, sino a verificar de dónde proviene el cosmético, porque este podría tener alguna cantidad de mercurio. Muy bien, en cuanto a la industria de energía eléctrica, eh, es importante mirar que las centrales eléctricas tienen una operación con el vapor de mercurio que se utiliza en los sistemas de retroalimentación de la energía. El mercurio puede ser utilizado también en los procesos de generación de electricidad. Sin embargo, obviamente hay muchas preocupaciones ambientales, como en todos estos procesos, acerca de su uso y por ende está, digamos que restringido. Muy bien, hemos llegado, digamos, a la parte que tiene que ver con el índice biológico de exposición y el TLB. Recuerde que aquí utilizamos en Colombia en general y específicamente para el mercurio todavía, de acuerdo con la resolución 2400 de 1979, artículo 154, los TLBs y los BIs de ACGIH. Estos son los parámetros sobre los cuales miramos el ambiente y el ser humano dentro de este proceso. Observen lo siguiente. El BEI, el índice biológico de exposición, lo tomé del último, digamos que está el del 2024, pero lo tomé del anterior, que es del 2023. El mercurio elemental, recuerden nuestro número CAS, 743997.6, que es la forma de identificación internacional del mercurio. Ese es el año de notación, es del 2012. El mercurio se mide con un biomarcador que es el mercurio en orina. Esa es la medición aceptada como una medición de la exposición a mercurio. En la exposición, digamos, es el biomarcador aceptado a nivel mundial.
se toma antes de iniciar el turno y el parámetro, es decir, el BEI, el biomarcador es el mercurio en orina, pero el BEI, el nivel al cual se acepta o a partir del cual se genera la intoxicación o el riesgo aumentado, el riesgo relativo de enfermar por mercurio, es 20 microgramos por cada gramo de creatinina. Por eso lo estamos midiendo en orina. Entonces, recuerden ese dato. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con las sustancias de las diferentes formas de mercurio. Entonces, existe solamente este biomarcador, pero en TLBs, que sí son del 2024, se utiliza el mercurio como compuesto alquílico. Ese es el 743976. Recuerden que no tienen que tener todos los TLBs. En este caso tiene el TWA, que es de 0,01 miligramos por metro cúbico. El STIL, que es el Short Term Exposition Level, es de 0,03 miligramos por metro cúbico. Y digamos que estas cantidades son importantes porque cuando leemos un reporte de medición ambiental es el parámetro sobre el cual medimos si la exposición está en lo permitido. Entonces, lo permitido a nivel de este nivel ambiental es para esta sustancia, cómo se presenta como compuesto alquílico, estos dos que hemos visto. Igual que en una anotación de afectación del sistema nervioso central y el riñón. En cuanto al mercurio, en otras formas que no sean alquilo, tienen un TLB-TWA que es del 0,1 miligramo por metro cúbico. Fíjense cómo se disminuyó de una centésima a una décima. Y este es importante porque se transmite o se contamina el trabajador vía piel, hay deterioro del sistema nervioso central y del riñón. En otras formas orgánicas e inorgánicas elementales tenemos el TWA de 0,25 miligramos, 0,025 miligramos por metro cúbico también de afectación en piel. Y recuerden, la anotación es A4. A4 significa que no hay en este momento estudios suficientes que permitan descartar totalmente que sea cancerígeno. No hay los estudios como tal. No es un A5 que sería comprobado no cancerígeno, ni es un A1 que es un cancerígeno comprobado. Es un A4. No hay suficiente, digamos que en este momento, estudios o que nos comprueben que pueda no ser cancerígeno. Entonces, digamos que es una anotación de las más bajas en cuanto a carcinogenicidad. Muy bien. Y como les digo, utilicé para este sí el TLB del 2024. Abajo a su izquierda tienen la referencia y al final van a encontrarla también para que puedan consultarla acerca de estos niveles. Muy bien. ¿Cómo se diagnostica la intoxicación por mercurio? Vamos a dejar el nombre de saturnismo, mercurismo y todos estos nombres allá, digamos que dentro de los epónimos y dentro de los sinónimos del nombre de intoxicación, como es el caso del saturnismo, lo vamos a dejar aquí y vamos a comenzar a continuaremos hablando de intoxicación por mercurio, que es el término técnico. En este caso, el diagnóstico de la intoxicación depende de múltiples elementos. Recuerden que nosotros no solamente hacemos la prueba como tal, que no es precisamente la de exposición, que es el mercurio en orina. Tenemos otras pruebas para poder hacer el diagnóstico total de la intoxicación por mercurio. Pero recuerden esto y es bien importante. Uno, es el cuadro clínico. Dos, la forma de exposición. Y tres, cómo hacemos una revisión de los laboratorios que nos permiten en conjunto elaborar el diagnóstico. El diagnóstico no es el fruto solamente de la evaluación del laboratorio, es el fruto del proceso que hacemos. Entonces, en la historia clínica vamos a mirar examen físico, vamos a mirar los signos y síntomas, que es la anamnesis, y allí vamos a ver cómo esto tiene un correlato, una correlación entre lo que está sintiendo el paciente, la forma de intoxicación y los elementos diagnósticos que utilizamos para confirmar si tiene o no tiene la intoxicación. Muy bien. Puede presentarse de diversas maneras, como les decía, hay formas agudas y crónicas, pero que además de eso dependen de la forma del mercurio, orgánica, inorgánica o en sales. Y recuerden además de eso que el mercurio, por las diferentes formas en las que se presenta en la naturaleza, como ya habíamos hablado de ellas, puede generar vías de exposición por vía inhalación cuando está en forma de gas o de ingestión en su forma líquida o en sales,
y obviamente también por el contacto dérmico. Por eso no es bueno que cojamos el mercurio. Procuré no incluir, hay muchas imágenes en internet donde la gente está tomando el mercurio, inclusive dentro de las imágenes técnicas que utilizamos para ejemplificar esta intoxicación, lo cual no está bien porque da la falsa, digamos que tranquilidad de que podemos cogerlo y no nos contaminamos. Al tocarlo nos contaminamos. Entonces vamos a mirar en la historia clínica los síntomas que puede presentar, el examen físico, las pruebas de diagnósticos y al final vamos a mirar el diagnóstico diferencial. Muy bien, en la historia clínica depende de la vía de exposición y depende del tipo de compuesto. Entonces, tenemos vía por inhalación, los vapores de mercurio, por ejemplo, en la minería, es una exposición laboral, al igual que en las fábricas. Recuerden que los tubos utilizan vapores de mercurio. Luego el trabajador se puede contaminar vía inhalación o vía inhalación, que recuerden que se utilizan las dos vías de entrada como parte del proceso de inhalación, dependiendo de si se está haciendo, si la persona está tapada nasalmente, pues obviamente va a respirar por la boca y va a generarse igual la contaminación. Muy bien, pero también la contaminación de alimentos. Recuerden que los alimentos contaminados también pueden transmitir el mercurio. Y esto no solamente se da por la contaminación de la forma mercurial orgánica, los biomercuriales, sino que también se da por, obviamente, en la contaminación de los alimentos que llevan los trabajadores a estos sitios que hemos mencionado que utilizan el mercurio como parte de su proceso, eh, y dentro del mismo, porque también son materia prima, como es el caso de los esfimomanómetros o de las luces como tal. Depende también de la intensidad de la exposición. Recuerden que tenemos que mirar cómo es esa exposición. ¿Es una exposición crónica o estamos hablando de exposiciones agudas? Bueno, rompí un termómetro, rompí una lámpara y una exposición aguda. O pueden haber, como en el caso de Minamata en Japón que les contaba, exposiciones masivas ambientales. Hay unos síntomas previos. Recuerden que hablamos de una etapa prepatogénica. En la parte inicial de promoción y prevención es necesario conocer el proceso y si este tiene que ver de alguna manera con el proceso, con el mercurio. Y esto es lo que vamos a entender dentro de estos procesos. Están los síntomas previos. El paciente obviamente puede haber experimentado algunos síntomas neurológicos, gastrointestinales o renales que nos indican que hubo la intoxicación. Entonces, como les decía, el cuadro clínico depende de la forma mercurial, pero digamos que vamos a iniciar. Entonces, vamos a iniciar con el mercurio elemental y con el vapor. Hay una triada que se las dejé aquí, que como médicos y como personas que trabajen con estos procesos en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en empresas que lo utilicen o que en algún momento lo toquen, es el temblor, que es una afectación del sistema nervioso central, la alteración, que también lo es porque altera el cerebro, como les decía, y la estomatitis, que es esto de tener dientes azules. No es porque yo los tenga, sino porque es en esa zona donde lo vamos a mirar. Esa es la triada. Entonces levantan el labio y van a ver una zona y es azul. Y esa zona azul es, digamos que si no es patognomónica, por lo menos es muy característica de la intoxicación por mercurio. El mercurio elemental, entonces, se encuentra líquido a una temperatura ambiente, pero también se puede inhalar como vapor, depende, como les digo, del proceso. Estos vapores obviamente afectan directamente y primero, por preferencia, como órgano blanco, el sistema nervioso central, generando, primer síntoma que les dije de la TEADA, temblor. Es uno de los síntomas característicos de la intoxicación por plomo. La alteración de la memoria puede generarse estos cambios de personalidad. ¿Cuáles son? Irritabilidad. Previamente era una persona tranquila y se pone muy irritable. El insomnio en los pacientes que he visto con intoxicación, que han sido mis pacientes en calificación, digamos que este síntoma, si bien es cierto, es muy molesto, es uno de los característicos también, aunque no les pasa a todos. La ansiedad y la depresión unida al mismo cuadro. Hay un deterioro cognitivo y hay problemas de concentración. El sistema respiratorio se puede generar tos. Recuerden que se inhala y al inhalarse es irritativo, por eso genera tos, dificultad para respirar, disnea, así se le llama a nivel técnico médico, dolor en el tórax, dolor torácico, neumonitis y edema pulmonar por la
toxicidad que este tiene. Y recuerden, no lo había mencionado antes, lo he mencionado en otras conferencias, no lo había mencionado en esta y lo repito, la toxicidad significa la capacidad que tiene un químico para destruir la membrana celular o los organelos de la célula. Entonces, rompe, daña y lesiona directamente la célula, que es nuestra unidad básica de funcionamiento. Muy bien. Como les decía, estas imágenes no me gustan porque dan la falsa impresión al mostrarlo de esta manera que se puede y no se debería hacer porque también se absorbe por piel. Si bien es cierto, es menor la absorción, también se puede generar intoxicación allí. Entonces está el mercurio de tipo cloruro de mercurio, por ejemplo. Este se encuentra en productos industriales como el que se utiliza en los termómetros y en los dispositivos eléctricos, que ya vimos que se utilizan en los electrodos y en la fabricación como tal de otros sistemas. Afecta el sistema gastrointestinal y cuando afecta el sistema gastrointestinal produce dolor abdominal, náuseas, que es la sensación de tener ganas de vomitar, el vómito como tal, diarrea y adicionalmente a eso en algunos casos hemorragias de tipo intestinal y gastrointestinal, importantísimo, a nivel del sistema renal, el riñón. Produce daño renal a tal punto que puede generar insuficiencia renal y esa insuficiencia renal puede llevar a la necesidad de utilización de diálisis. Fatiga en el sistema nervioso. Bueno, les decía insuficiencia renal aguda, lo cual lleva a una necesidad de diálisis como tratamiento de la misma, con oliguria, que es disminución de la orina, o anuria, que es la desaparición total de la misma. En el sistema nervioso, fatiga, debilidad, temblores, muy importante el temblor, las alteraciones cognitivas. La cognitivas obviamente significa una disminución del coeficiente intelectual y obviamente se va a ver, digamos, en esa forma en que podemos procesar los elementos en general, ansiedad, depresión e irritabilidad. Todo ello dentro del cuadro como mercurio inorgánico. En los mercurios orgánicos o metilmercurio, que es la forma de ingestión que les habíamos dicho después de que ha pasado por cualquier organismo. Allí vamos a ver una forma altamente tóxica del mercurio, digamos, por la contaminación de los diferentes elementos, pero que se va a generar a nivel del sistema nervioso central, pérdida de la coordinación muscular, que se llama ataxia, debilidad muscular, temblores, trastornos visuales. Lo que habíamos dicho, cambios de comportamiento, irritabilidad, agresividad, cambia el comportamiento del ser humano con el mercurio. Vemos que se genera una especie de demencia mercurial. Síntomas gastrointestinales, ya habíamos dicho, las náuseas, el vómito, la diarrea y el dolor abdominal. Y algunos síntomas cutáneos. Allí estoy mostrando un paciente que tiene una exposición de una dermatitis mercurial por el contacto directo con el mercurio. Entonces producen esas erupciones cutáneas. Aquí la vemos un poco eczematosa, costrosa, pero es básicamente una dermatitis, que es la inflamación de la piel. Genera también problemas de tipo cardíaco como hipertensión y arritmias dentro del proceso bastante importante que encontramos en el examen físico cuando yo voy a verificar en mi paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar primero? El temblor. Este temblor es uno de los signos característicos, ya lo había dicho, ataxia, es decir, la dificultad para caminar y para mantener el equilibrio. Ya habíamos hablado en alguna de mis charlas anteriores sobre estas pruebas que se utilizan a nivel de equilibrio, como el tipo Romberg, el test de Dixal-Pike. Bueno, hay muchas pruebas que se utilizan a este nivel. La hiperreflexia, es decir, que cuando uno toma los reflejos osteotendinosos se van a ver aumentadísimos, no aumentados, porque una hiperreflexia no es el reflejo normal. Las alteraciones cutáneas, vamos a ver efectivamente la manifestación de la dermatitis, no solamente nos la comenta el paciente que es el síntoma, sino cuando yo lo verifico es el signo que veo en el paciente, y el deterioro cognitivo, que se va a traducir en una de las propiedades de la cognición, que es la concentración, la pérdida de memoria de corto plazo. Muy bien. ¿Qué pruebas diagnósticas utilizamos para diagnosticar? Ya hemos hablado del BDI que nos sirva para el seguimiento de la exposición a nivel de medicina laboral, pero también vemos las pruebas de laboratorio que pueden confirmar la intoxicación de mercurio. En ellas están los niveles de mercurio en sangre y en orina, que ya lo vimos que se da en microgramos por gramos de creatinina. Y por otro lado, obviamente, en estos elementos se detecta también en el cabello. Entonces, la intoxicación yo la puedo detectar tomando muestras de cabello por su depósito en el mismo.
el nivel de mercurio en cabello, que es lo que estábamos hablando por la exposición de tipo crónica, y obviamente en el pescado contaminado y el metilmercurio. Allí digamos que la intoxicación en orina nos va a mostrar mucho la exposición aguda, pero la exposición crónica, dependiendo del largo del cabello, recuerden que nosotros sabemos cuánto crece el cabello de manera general y ese crecimiento yo puedo calcular el cuento crónico de la exposición. Las pruebas de función renal. ¿Por qué? Porque como ataca la función, ya tendríamos un indicador no de exposición, sino de daño. Y como lo que daña en el caso del riñón es cómo funciona el mismo, utilizamos la tasa de filtración glomerular. Las pruebas de tipo hepático que nos van a mostrar una intoxicación grave. ¿Qué pruebas? Tasa perdón, TGP, TGO, o sea, transaminasa glutámico oxaloacético, transaminasa glutámico pirúvica, y obviamente, digamos que esta función renal nos va a decir, ojo, porque si estamos comprometidos a nivel renal y hepático, la detoxificación del organismo, porque podemos deshacernos de este tipo de intoxicaciones por ellos, por estos dos elementos, por estos dos órganos, el riñón y el hígado, pues no va a ser posible. La electromiografía que me va a mostrar si hay daño neurológico. Entonces utilizamos velocidad de conducción y la electromiografía como tal. ¿Cómo debemos hacer el diagnóstico diferencial? Entonces, hay otras intoxicaciones que son muy parecidas, por ejemplo, la de plomo. Entonces yo tengo que descartar que no sea intoxicación por plomo. Obviamente que una enfermedad psiquiátrica, porque al ser esto una alteración tanto cognitiva como conductual, podría también ser simulada por una enfermedad mental. Y de pronto estamos frente a una intoxicación por mercurio. Y obviamente enfermedades metabólicas infecciosas que afecten también estos órganos como el sistema nervioso central, entre otros. Y también descartar las otras producciones de temblores que se pueden dar en el sistema nervioso central y que en etiologías que no necesariamente son por mercurio. Muy bien, el tratamiento. Intoxicación por mercurio depende de la gravedad de la exposición, es decir, qué tanto me expuse. Entonces, en el tratamiento yo puedo utilizar la eliminación como tal de la fuente, clarísimo, obviamente, o la sustitución, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo médico. En lo médico, el uso de agentes quelantes, como el ácido dimercaptoprol, el ácido dimercaptopropano sulfónico y el succimer, que son fármacos de tipo oral y algunos que se utilizan para lo que llamamos la quelación, es decir, es un proceso químico en el cual este químico capta el mercurio y permite su eliminación. Obviamente, si vamos a ver los síntomas, yo puedo hacer control de síntomas neurológicos, renales o gastrointestinales. Como les decía, podemos llevar a un proceso de diálisis renal cuando hay un daño muy extenso del sistema nervioso, del sistema renal en sus nefronas, que son las unidades funcionales. Muy bien. ¿Cómo se hace el muestreo ambiental? Recuerden nuestro proceso de este se utiliza con bomba de muestreo personal, se hace la calibración de los mismos, tenemos que mirar todos los elementos y los medios de captura y cómo los podemos envasar para llevar a su análisis posterior. Pero básicamente utilizamos un filtro con membrana, utilizamos digamos, el paso forzado del aire con nuestra bomba de muestreo personal y utilizamos el método gravimétrico como método de análisis. Una vez tenemos digamos que atrapamiento allí, ya sea en este caso en el filtro, vamos a llevarlo a método espectrofotométrico de fluorescencia por rayos X y nos va a permitir identificar cuánto mercurio tenemos y cuánto hay en el ambiente en que está el trabajador respirando. Muy bien. Prevención primaria. Entonces recuerden, sustituimos el proceso del mercurio por sustancias menos tóxicas. Uso de tecnologías seguras, técnicas no contaminantes. El control de la exposición como tal, dentro de los cuales contamos como un elemento muy importante que es el monitoreo del aire, el control técnico de extracción local, las campanas de extracción local, las barreras físicas o pantallas entre el trabajador y el proceso, los elementos de protección personal, guantes de nitrilo o neopreno, respiradores, máscaras portátiles y obviamente trajes protectores y gafas. ¿Esto por qué? Porque recuerden que dijimos que tres son las vías utilizadas para el ingreso de este tóxico al organismo: la piel, la vía respiratoria, la vía bucal, o sea, gastrointestinal, y obviamente también las escleras.
Obviamente hay que tener unos protocolos muy buenos de descontaminación una vez el trabajador sale del proceso para que y con el lavado de manos y quitar y retirar estas trajes que están utilizando, pues no se haga el ingreso del tóxico al organismo. La prevención secundaria, la vigilancia médica. Eso quiere decir que esa triada que les di al inicio debemos tenerla en cuenta para el diagnóstico temprano del paciente. Entonces, debo utilizar los grupos de exposición similar, los GES, y hacer un monitoreo de esos grupos de riesgo. Y obviamente un examen inicial donde descartemos que no vaya a tener otra patología que nos genere, en este caso, estos procesos y que pueden explicarlos también. Muy bien, el monitoreo médico periódico, sabiendo que tiene la exposición, ver el daño renal, el daño a nivel de neurológico del sistema nervioso central, no solamente, recuerden, aplica para el sistema nervioso central, aplica para nervios, por eso hacemos electromiografía y velocidad de conducción. Las pruebas en sangre y en orina, que son supremamente importantes, pero sobre todo la de orina, que nos mira muy bien la intoxicación. Y las pruebas de función renal, función pulmonar y hepática, porque son nuestros biomarcadores de efecto. Recuerden en nuestra teoría de biomarcadores y de índices biológicos de exposición, que son los que utilizamos acá. La educación, la capacitación, obviamente los programas y entrenamientos, no solamente en el trabajador que hace el proceso, sino en los procesos de atención de la emergencia como tal, como es el protocolo de evacuación en caso de una contaminación masiva por el mercurio. Por otro lado, tenemos ya nuestra prevención terciaria. Entonces, identificamos rápida y tempranamente con un diagnóstico apropiado. Ya tiene la patología, por eso es terciaria. Ya tenemos los casos de intoxicación, pero los identificamos. Hacemos la aplicación de agentes quelantes. Ya les había contado de algunos de ellos. Está también el EDTA y el tratamiento sintomático. Si se producen convulsiones, los anticonvulsivos, si hay daño renal, la diálisis renal. Ya estamos es conteniendo la patología para que no sea tan dañina, o si es dañina, por lo menos que tengamos una mejor calidad de vida. Los protocolos de emergencia de atención médica, la descontaminación del trabajador y del área, obviamente, y de las personas, la descontaminación post-exposición, gran cantidad de agua, líquidos y quitarse las ropas contaminadas si se contaminaron. Y finalmente la rehabilitación. Recuerden nuestra resolución 3050 y nuestros programas de rehabilitación. Muy bien, pero obviamente que estos trabajadores van a ver muy afectados su estatus y su calidad de vida. Y obviamente puede llegar inclusive a tener una calificación de una pérdida de la capacidad laboral alta. De los tres pacientes, los tres los tengo invalidados. Aquí les dejo la bibliografía para que nos puedan utilizar. Discúlpenme que me haya tomado tanto tiempo, pero además de eso estoy muy alegre, uno, por hablar con ustedes, dos, porque la voz me alcanzó perfectamente para este proceso y tres, porque digamos que aunque he utilizado el tiempo y me he extendido y he tratado de ser muy extenso en cuanto al proceso, hay algunas preguntas, entonces vamos a resolverlas. Tenemos una pregunta donde Carmen nos pregunta si todavía se utiliza en la industria cosmética. Como te decía Carmen, en la industria cosmética efectivamente hay algunos países que todavía utilizan como parte de su proceso el mercurio. Luego hay que tener mucho cuidado en estos países donde no hay estas normas éticas de sacar este tipo de elementos del mercurio. Muy bien. José nos pregunta, efectivamente, si hay una intoxicación vía gas cuando se rompen los tubos fluorescentes, que si es por esto que se utilizan formas específicas y obviamente se trataría en este caso de una sustancia altamente tóxica y por eso es de manejo especial porque es un residuo tóxico. Es decir, tendríamos un manejo, digamos que específico de cómo y cómo enseñarle a la gente cómo hacer la disposición de elementos finales o de basuras, en este caso, que serían los tubos de tipo fluorescente. Y me dice que obviamente después de esta información no los volverá a utilizar. No, digamos que sí son muy interesantes, son muy importantes, pero mientras estén contenidos dentro del bombillo o dentro de la luminaria, no vamos a respirarlos. Ojo, porque mucha gente dice, vamos a destruirlos
para hacer su depósito dentro de las basuras. La idea es que no, que se depositen intactos para que el vapor de mercurio no escape y contamine nuestro ambiente y también nos contamine a nosotros. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Y sí, se siguen utilizando y sí siguen siendo fuente de exposición laboral y de exposición ambiental. Muy bien. Por ahora les doy muchas gracias y los conmino para que tengamos y para que nos veamos en la charla que vamos a tener el día ay, se me bloqueó aquí. Pero bueno, los invito porque vamos a estar en Ibagué próximamente con estos temas, pero también el 25 de noviembre con la charla de desfibriladores automáticos y cómo se utilizan en seguridad y salud en el trabajo el 25 de noviembre. Muchas gracias por su atención y por su presencia y su paciencia. Y como les digo, estoy muy contento porque mi voz alcanzó para toda la charla. Les mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos prontamente como les decía, el 25 de noviembre. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un muy buen día. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud en el trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. Queremos agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento Antioquia Más Positiva. Colombia, potencia de la vida.